Hola, buenas tardes. Nuevamente desde la Facultad de Ciencias Humanas continuamos con los paneles previstos por el cincuentenario de nuestra unidad académica y esta celebración que se ha iniciado desde ya hace unos meses es realmente muy emocionante, lo hemos mencionado en otras oportunidades, porque compartir con todas las y los docentes, no docentes, graduadas, graduados, estudiantes, toda la comunidad en general, este cincuentenario que, como ustedes saben, tuvo su creación en nuestra facultad en el año 70 con el decreto provincial y luego en 1971 con la aprobación de los planes de estudio. Y comenzaron entonces a dictarse las carreras de profesorado en historia, en geografía, literatura, castellano, idioma inglés, esos son los inicios. Y en 1972 se creó el Departamento de Filosofía y Pedagogía en la sede General Pico. Medio siglo después, o transcurridos todos estos años, la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con 17 carreras de grado, 5 carreras de posgrado, una prolífica actividad y producción científica a través de la función investigación y extensión, un colegio secundario y, por supuesto, un lugar prestigioso y relevante dentro de la comunidad y de la sociedad pampeana. Las y los profesionales, las y los graduados, y nosotros como institución formadora hemos brindado a toda la comunidad de toda la provincia y toda la región docentes con una formación integral, como decimos habitualmente en el compromiso y en el mandato fundacional que tenemos, pero también docentes o profesionales que se desempeñan en el campo ocupacional con un gran compromiso social. De todas maneras, lo que a partir de hoy vamos a desarrollar en el panel con la voz de las y los docentes de la década del 70, 80 y 90, es para celebrar no solamente los años transcurridos, sino también el compromiso que ha tenido toda la comunidad de la facultad y esa construcción colectiva que ha implicado que tengamos hoy esta institución. Es decir, la institución que tenemos hoy ha sido el compromiso, el esfuerzo de todas y todos que desde el inicio han trabajado para que ocupemos el lugar que ocupamos hoy y que mencioné recién. Quiero, en primer lugar, saludar a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube. Quiero agradecer infinitamente a las coordinadoras del panel de hoy, que ya las voy a nombrar. También a los panelistas, a las panelistas que van a brindarnos su testimonio o compartir el relato de lo que ha sido Humanas, lo que ha sido su tarea en la Facultad de Ciencias Humanas. Y por supuesto, invitar a todas y a todos al acto central del cincuentenario, que va a ser el día 1 de octubre del corriente año. Nuevamente, saludo a todas y a todos, agradezco a quienes comparten con nosotras este momento y también a la comisión designada por el Consejo Directivo, a la comisión organizadora, le ha dedicado todo este tiempo para planificar las actividades que se están desarrollando, no solamente a través de los paneles, el acto central, sino la publicación de testimonios a través de las redes sociales, también los saludos y actividades afines. ¿Quiénes coordinan hoy este panel? Norma Medus, docente de la casa, ya nos va a contar ella desde el inicio, digamos, de la facultad, doctora en geografía, docente investigadora de nuestra facultad desde 1973 hasta el 2011,
Fue secretaria académica de la facultad y primera directora de la revista Huellas, producción del Departamento de Geografía. Liliana Campaño, que es también quien va a coordinar este panel, es profesora y magíster en Ciencias de la Educación, docente e investigadora en nuestra facultad, directora del Instituto de Investigación para el Estudio de la Educación, el Lenguaje y la Sociedad, también directora de la revista de ese instituto, coordinadora de la especialización y maestría en docencia en educación superior, fue vicedecana de esta facultad durante el periodo 2006-2014 y actualmente profesora consulta de la Universidad Nacional de La Pampa. Ellas van a presentar a las y los panelistas. Agradecemos a Gilda, a Walter, a Fabio Echeverría, que desde España también nos está acompañando, a Ricardo García desde Bahía Blanca, y bueno, Norma y Liliana, ahora es el turno, el momento de ustedes. Muchas gracias y seguimos celebrando por una facultad gratuita, laica, pública, diversa e inclusiva. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, todas. Como decimos hoy, yo todavía no me acostumbro. Para mí genérico es todos. Es un gusto estar acá. Sé que detrás de la pantalla hay mucha gente querida sobre los 50 años de nuestra casa. Digo nuestra casa porque yo aquí inicié mi tarea recién graduada en la Universidad Nacional del Sur. Como pampeana me convocaron e inicié mis tareas un mes antes que la vuelta a la democracia de 1973. Cuando el gobernador era el señor Regazzoni, un mes antes que él iniciamos nosotros. Es decir, he visto por 42 años el transcurrir de esta casa. Y en la mirada introspectiva de estos días, tratando de ver los recuerdos, y en el recorte de las 3 décadas que han sido seleccionadas tan variopinto, ¿no? Porque sería la palabra que la describe. Hubo de todo, pero hubo por sobre todo un crecimiento de la casa muy, muy importante. Tanto en el esfuerzo mancomunado de toda la comunidad educativa. Así es que englobo los claustros docentes, aunque por mucho tiempo no pudimos funcionar como tal, pero no importa, lo superamos. Y acá estamos hoy día viendo cómo quienes fueron nuestros alumnos posteriormente y colegas, cada vez aportan mayor crecimiento, saberes, y nos hacen sentir muy orgullosos de su crecimiento, y que nos hayan superado es, creo yo, lo más positivo. Compartir este panel con antiguos compañeros de trabajo, de encuentros, de discusiones, de haber tratado de formalizar cosas dentro de esta casa, es muy gratificante para quienes ya hace 10 años estamos jubilados. Fuera nunca, porque permanentemente quien estuvo en Humanas sigue vinculado a Humanas. Quizás sea propio de eso. No quiero extenderme, no. La charla hoy es de todos. Ya haremos la recapitulación al final. Agradezco muchísimo la invitación a esta coordinación con Liliana, que tenemos un trayecto de trabajo juntas. Y así que muchas gracias, Betty, en tu nombre a todas las autoridades que están permitiendo estos conversatorios, que realmente es la vieja charla del mate, ¿no? Que solíamos tener. Así es que además quisiera
a la comisión organizadora, de tanto esfuerzo con las nuevas tecnologías que no todo el mundo está muy ducho, más cuando se trata de buscar la memoria en los mayores. Además, agradecer por sobre todas las cosas a todos los que han hecho posible en todos estos años que la facultad esté aquí y ahora en un estado muy, muy positivo. Mirándolo desde afuera se ve más. Pero también quisiera invocar de alguna manera el recuerdo hacia todos aquellos que ya no están. Tanto sea alumnos, no docentes, docentes, los compañeros en este trayecto de vida que fue paso por la facultad, que no están con nosotros, pero siempre están en los libros que dejaron, los artículos que escribieron, los recuerdos, las enseñanzas, las anécdotas. Así es que es un gusto estar con ustedes, y Lili, la palabra es tuya. Muchas gracias, Norma. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto compartir este espacio. Hago extensivo también el agradecimiento a las autoridades, a los miembros de la comisión que está trabajando para la conmemoración de estos 50 años. Y bueno, yo no quisiera tomar el tiempo de los panelistas porque voy a tener un tiempo al final, pero sí hacer un breve comentario de mi paso, y todavía estoy en la Facultad de Ciencias Humanas. Yo ingresé como estudiante en el año 1976 y ya en el año 82 ingresé como profesora, así que yo debo toda mi formación y mi trayectoria académica a esta querida Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, es un gusto estar con las personas que me acompañan. En el caso de Fabio hemos compartido la cátedra y bueno, dijimos que no nos vamos a emocionar, y en el caso de los otros panelistas no hemos compartido espacios de trabajo, pero sí sabemos de su trayectoria y de su compromiso dentro de la Facultad de Ciencias Humanas y en los respectivos departamentos en que se han desempeñado. Así que sin más, yo voy a después decir algunas palabras, pero voy a presentar a Ricardo García, que tenemos el gusto que nos acompañe desde Bahía Blanca. Ricardo es profesor en Filosofía y Psicopedagogía, licenciado y doctor en Filosofía. Se desempeñó como profesor de Introducción a la Filosofía en nuestra facultad desde el año 1974 hasta 1992. Cargo que concursó en el año 1986. También fue docente de Filosofía de la Historia en ese tiempo en la Universidad Nacional del Sur, donde también se desempeñó como docente investigador. Así que invito a Ricardo a que nos cuente qué significa para él ser de humanas, haber sido de humanas, haber desarrollado su trayectoria en nuestra casa de estudios. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias a todos, en este caso a la decana y a las coordinadoras por la pequeña introducción. Yo pensaba hacer una pequeña introducción histórica que la acabás de hacer vos, pero con algunos detalles que hacen a la historia de la facultad. Si les parece, les cuento que, bueno, yo comencé en julio del año 74, en el 85 empezaron los concursos nacionales, lo que permitió que muchos de los profesores nos regularizáramos, diríamos, revalidáramos nuestros cargos con concursos nacionales, y eso permitió que la facultad se fuera normalizando, es decir, pudiera ir recuperando el gobierno tripartito, que para quienes están ahora es una normalidad, pero les comento que en el año 85-86 comenzó la normalización después de 20 años de estar intervenidas desde la dictadura de Onganía, desde el año 66. Es decir, eso fue muy importante porque la universidad, diríamos,
con la normalización ganó en calidad educativa, porque los profesores tuvimos que rendir, tuvimos que esforzarnos, en fin, significó un paso adelante muy, muy importante. Como decía recién la profesora, yo renuncié a la facultad en el año 92 porque aquí me ofrecieron en la universidad, en el Departamento de Humanidades de la Universidad del Sur, tener dedicación exclusiva con 2 materias. Una fue Historia de la Filosofía Medieval y últimamente, antes de jubilarme, dicté Filosofía de la Religión. En realidad ese fue el motivo por el cual dejé de concurrir. Les comento algo que es un poco curioso, pero es que es el tema de los contenidos de las materias. Yo me acuerdo que cuando comencé del 74 al 76, mi materia, que era Introducción a la Filosofía, incluía temas propios de la época, propios de la efervescencia política, si se quiere, de esa época, y además de dar filósofos clásicos como Platón o Descartes, dábamos otras cosas, como por ejemplo pensadores latinoamericanos, la comunidad organizada de Perón, Marx, etcétera, que era propio de ese ambiente, de esa efervescencia intelectual de los años 70. De más está decirles que cuando llegó la dictadura en el 76 hubo que cambiarlos, obviamente, era una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Quienes pasaron esos tiempos se deben acordar. Algo que me olvidé y que quería decir es que, además de permitir la normalización de la facultad en esos años, se logró que profesores que habían sido dejados cesantes en la dictadura y un poco antes, en el 75, lograran la reincorporación. Entre ellos recuerdo con mucho afecto al profesor Alejandro Sokolowski, que además de pasar unos meses en la cárcel, perdió el trabajo y tuvo que, diríamos, hacer frente a sus compromisos familiares vendiendo libros de forma ambulante. Vendía libros en un atril en el hall de la Escuela Normal, me acuerdo, y después, bueno, puse una librería que creo que sigue estando, ¿no? Y otro profesor que también fue expulsado durante el proceso fue el profesor Daniel Villar, que vivía en Bahía Blanca. Con él incluso viajamos varias veces a tomar examen y eso desde aquí. Comento esto porque, bueno, creo que es importante es importante para mi historia personal, pero creo que también forma parte de la historia institucional, ¿no? Hay un aspecto en el que yo percibí el crecimiento de la facultad, que fue el tema edilicio. Nosotros, en los primeros años se dictaba clase en la Escuela Normal y en una casa de la calle Pellegrini, hasta que en el año 80 se inauguró el edificio nuevo en el que están ustedes ahora, que me gustaría mucho visitar de nuevo para ver cómo está. Esto que voy a decir quizás sea lo más importante para mí, para mis sentimientos personales, y es que algo que yo valoro de mi experiencia como docente durante 18 años en la facultad fue la calidez y la buena onda, como dicen los chicos, que tuvieron o que había en los distintos espacios de la facultad, en los espacios administrativos, en el espacio académico con los colegas. En términos generales fue muy fácil para mí la relación con las personas. Tenían una actitud muy, muy cálida, muy amable, ¿no? Y esta opinión la he dicho siempre, no lo digo ahora porque, diríamos, porque conviene decirlo, digamos, no es demagogia, es realmente lo que siento y lo que he sentido siempre, y con el paso de los años, bueno, esos recuerdos se van reelaborando un poco, ¿no? Les comento que indirectamente sigo vinculado a la facultad porque he trabajado en un proyecto que dirige la doctora Raquel Miranda, y también he publicado un artículo en la revista Circe, que la dirige la doctora Marta Leso,
con la cual me he encontrado estos años en congresos de clásicas. Yo trabajo algunos temas de esa etapa. Y también aquí en Bahía Blanca fui jurado de las tesis de dos jóvenes doctoras que tienen allí, que son Paola Druil y Laura Pérez, que rindieron hace unos años el concurso aquí para, rindieron su tesis, hicieron la defensa oral de su tesis de doctorado. Bueno, para concluir, simplemente les comento que si hiciera falta para alguna tarea académica, algún concurso o algo, que cuenten conmigo. Recuerdo que la última vez que estuve en la facultad fue para un concurso en filosofía en el año 2002, o sea, hace mucho. En realidad tendría ganas de ir. Si se les ocurre algo, invítenme que iré con mucho gusto. Bueno, les mando un caluroso saludo a todos y bueno, muchas gracias por acordarse de mí para esta celebración a la que adhiero con mucho afecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sabemos que el tiempo es escaso, pero vamos a que sea provechoso. Agradecemos muchísimo sus palabras y sobre todo que usted trae a la memoria de todos esa época tan conflictiva para nuestro país y para nuestra facultad, como fue, bueno, la cesantía de profesores y felizmente luego la reincorporación, ¿no? Y ha mencionado a dos personas como son Villar, Sokolowski, que también han dejado huellas en nuestra facultad. Así que muchísimas gracias y tomamos su digamos, proposición, vamos a tenerlo en cuenta, así que le agradecemos y damos lugar, paso a Norma, ¿no? A ver si sigo bien el guión. Sí. Vamos a presentar a nuestra colega Gilda Escarpelo, del área de inglés, como decíamos nosotros en algún momento, con una larga trayectoria en la enseñanza de la lengua extranjera en esta facultad, y todos los cambios de crecimiento y de organización de nuevas cuestiones, como pueden ser formaciones de posgrado y cosas ¿no? Los aportes que permanentemente hacían, o traducción de las revistas y demás. Un área muy neurálgica, creo yo, en la facultad. Gilda realmente trabajó en fonética, preliminares de fonética, fonética inglesa 2, fue asociada, es decir, pasó por el servidor de los concursos, como todos nosotros, con mucho bien y mucho aporte a esta casa. Así es que es un gusto presentarla, Gilda, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí esto del Zoom es algo, como imaginarán, sumamente novedoso, pero bueno, me imagino que detrás de estas pantallas estarán colegas y alumnos, así que es a ellos a quienes me voy a dirigir. Cuando Eric Morales me llamó la semana pasada para comunicarme la participación mía en este encuentro, yo le pregunté, bueno, ¿y de qué se va a tratar todo esto? Y él me contestó, bueno, mire, Gilda, tiene que ver con lo que significó para usted haber sido docente de esta casa de estudios. Yo en ese momento me quedé pensando y, por supuesto, empezaron a aparecer imágenes, recuerdos de ese entonces. Yo pertenezco a la tercera promoción de egresados de acá del profesorado de esta facultad. Me recibí en el año 76. ¿Se imaginan? En plena dictadura. En ese entonces, como todos ustedes saben, la Universidad de La Pampa era nuevita y el profesorado de inglés más nuevito aún. Ni bien me recibí,
fui convocada por Graciela Pascual a trabajar con ella en Fonética 2, en el año 77. Ustedes no se imaginan la alegría que yo tenía en ese momento, porque, bueno, era el trabajo y aparte la facultad. Ese mismo año también colaboré con los ciclos idiomáticos y más tarde, poco tiempo más tarde, en la materia de preliminares de fonética lengua inglesa 1. Como dijo Ricardo, en los primeros años de mi tarea docente en la facultad, todos los departamentos, digamos, estaban desparramados, la mayoría en lo que es la escuela normal. Y a nosotros nos tocó ese edificio que mencionó Ricardo en la calle Pellegrini, que es hoy el Museo del Banco de la Pampa. Ahí compartimos también, funcionaba el decanato también en ese momento. Yo recuerdo que las clases en esa época iban de 6 de la tarde a 12 de la noche, porque la mayoría de los estudiantes trabajaban, entonces había que brindarles la oportunidad de que pudieran ejercer sus trabajos. Y bueno, se imaginan, yo como recién incorporada al staff, ¿qué me pudo haber tocado? Ya se imaginarán, viernes de 22 a 24 horas. Pero bueno, era así. Y también, como dijo Ricardo, los concursos no se habilitaron hasta el año 85. Yo ahí recién pude concursar la cátedra de lengua inglesa 1, que había tenido a mi cargo durante varios años. Quiero hacer hincapié en el hecho de que, como decían, no terminábamos de recibirnos, que empezábamos a trabajar y teníamos la responsabilidad enorme de estar al frente de esas cátedras. Piensen ustedes que la mayoría de los docentes en esa época éramos todos jóvenes, con escasa o nula experiencia en el ámbito universitario. La mayoría de nosotras, al menos en el profesorado de inglés, éramos mujeres con bebés o niños pequeños, y entonces era estudiar y preparar las clases. En mi caso, por ejemplo, de madrugada, mientras los chicos dormían. Y no había ni sábados ni domingos, porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que lengua inglesa 1 en un momento tuvo una carga horaria de 10 horas semanales. Y yo estaba sola para el dictado de esa cátedra. Después, más adelante, tuve el acompañamiento de 2 ayudantes. Así que se imaginan el esfuerzo que implicaba tener que preparar clases, o sea, yo tenía clases todos los días, 2 horas por día, nada más que de lengua inglesa. También creo que en cierta forma la gente de nuestra generación fuimos autodidactas. ¿Y por qué digo esto? Creo que al ser un profesorado ya tan nuevo, no teníamos referentes a los cuales consultar in situ. Lo único que contábamos, porque como ya sabemos, la tecnología era distinta, las comunicaciones eran totalmente distintas. Bueno, ¿qué teníamos? Los libros
diccionarios, apuntes, cintas, cassettes y la tiza y el pizarrón, nada más. ¿Qué pensarán los jóvenes hoy en día, no? Pero bueno, y después, por ejemplo, una vez al año teníamos lo que era el Congreso Nacional de Profesores de Inglés, que estaba organizado por la FAPI, la Organización de Profesores de Inglés del país. Y ahí, bueno, nos conectábamos con colegas de otras universidades, teníamos la posibilidad de asistir a las charlas que ofrecían los invitados, que la mayoría de las veces eran gente que venía de Inglaterra con las últimas tendencias pedagógicas, las últimas innovaciones, así que bueno, para nosotros todo eso era realmente una fiesta. Y también seminario que había en cualquier parte, allá íbamos todos en malón, digo yo, porque éramos docentes, alumnos, todos juntos. Me acuerdo una vez en un colectivo que en pleno invierno se rompió la calefacción, pero bueno, son esas cosas que, bueno, parte de la vida, ¿no?, que nos tocó en ese momento. Quiero resaltar, a su vez, también, como dijo Ricardo, el compromiso, el sentido de pertenencia, el espíritu de solidaridad que teníamos entre todos los que conformábamos el departamento de inglés. Muchas veces algún que otro docente de otras áreas nos preguntaban, pero ¿y ustedes cómo hacen? Y creo que era porque dejábamos de lado los egos, los celos profesionales y tirábamos todos del carro hacia el mismo lado. Eso creo que llevó a que en pocos años se lograra un nivel de excelencia académica que nos ubicó a la altura de cualquiera de las más prestigiosas universidades del país. Y yo, como partícipe de esos que pusimos nuestro primer granito de arena, me siento más que orgullosa al respecto. Y volviendo a la pregunta, Eric, que vos me dijiste, ¿qué significó para mí haber sido docente de esta casa de estudios? Y ahora, mirando en retrospectiva, puedo resumir diciendo que fue un gran honor, un gran orgullo y un enorme desafío. Eso es todo. Y les quiero agradecer a todos por la participación, la invitación, y bueno, y verlos aunque sea a través de estas pantallas. Gracias. Yo empecé 3 años antes que ella, recién recibida, y todo lo que ha contado, creo que en las distintas carreras, en una facultad en formación. Salía de una estructura medio escolarizada, pero efectiva, para todo el mundo del trabajo, para la gente que quiso estudiar y pudo, gracias a ese sistema. Pero entrábamos a la vorágine de el habernos sumado como Universidad Nacional al resto. Así que todo lo que contás nos pertenece a nosotros, por ejemplo, también los de geografía. Yo venía de la estructura de la Universidad del Sur, que agradezco como me formó para poder resistir todo lo que tuvimos que pasar. Fuimos censurados, perseguidos, algunos de nuestros compañeros que están aquí hoy cesanteados por un tiempo, solamente por pensar. Entonces, realmente creo que
el periodo temporal del encuentro de hoy es muy interesante porque va tan unido a la historia de nuestro país. Y nosotros, al ser Universidad Nacional, pero en formación, como nada que ver con la institución que soy, éramos las semillitas germinando, en esta casa, yo, al menos mi primer, pertenezco a ella desde unos meses después de haberme recibido como licenciada, yo estaba formada para la investigación. Pero bueno, esto que estás diciendo vos, yo creo que es sentido y compartido por muchos de los que estamos hoy aquí, los que estarán escuchando o viendo esta transmisión. Y yo creo que tenemos que rescatar tanto trabajo, tanta pasión y tanto riesgo. Algunos quedaron en el riesgo, como uno de los compañeros que está en el panel, pero valió la pena. Así que, con todo gusto, Lili, te doy paso para que te presentes a nuestro... Gracias, Norma. Que nos visita desde muy lejos. Bueno, voy a presentar a Fabio Echeverría Arroyo, que es profesor en Ciencias de la Educación por esta casa, por esta facultad. Es doctor en Educación en el área de formador de formadores por la Universidad Complutense de Madrid, y tras una larga trayectoria en nuestra facultad, se radica en España, donde actualmente es profesor en la Universidad Internacional de La Rioja. Un verdadero placer que los puedas acompañar. Te paso la palabra, Fabio. Bueno, buenas tardes para todos, y como sabréis y podéis imaginaros, para mí es una gran emoción este encuentro, ¿no? Es acercarme un poquito a esa tierra y a esas aulas donde de alguna manera pasé como estudiante, pero también por los distintos escalones de la trayectoria docente. Así que participar en este espacio para mí es un orgullo, y siento que celebrando el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Humanas se me haya tenido en cuenta, que espero sea por la trayectoria en las aulas y no tanto por el reconocimiento de los años que tengo. De hecho, voy a poder centrar o ilustrar un poquito con mi trayectoria lo que pude compartir en torno a los 90, que es cuando comienzo a ejercer la docencia. Cuando pensaba cómo plantear este tema, o cómo hacer una presentación en tan poco tiempo, se me ocurrió pensar en algunos hitos, ¿no? Cosas que me han marcado dentro de la formación desde una mirada institucional a la docencia, pero sobre todo viéndolo desde el reflejo y desde la vivencia que como docente he tenido en esa casa de altos estudios. Lo cierto es que me ha parecido muy acertada esta oportunidad sobre el tema del conversatorio, dado que el contexto tan incierto, complejo, en el que estamos hoy sumergidos, como en aquella época donde comencé, sigue pareciendo un patrón que se repite, ¿no? Que se mantiene en el tiempo. Seguimos con los desafíos de la globalización, seguimos con los avances de la tecnología, de la ciencia, lo que genera un permanente movimiento, redefiniciones, avances en distintas áreas de la vida humana, pero que fundamentalmente a nosotros los docentes, sea en el nivel que sea, nos enfrenta a desafíos y repercusiones de la contemporaneidad, es decir, ¿dónde estamos parados? Por eso digo que quizás este planteo a mí me viene como parte de aquella época, pero también como parte de la realidad de hoy. Entonces, siento que no estamos tan alejados, aunque bueno, los matices y las realidades o los contextos van cambiando. Y de hecho esto lo puedo hablar desde el contexto europeo, del contexto del sistema educativo español, pero también de aquel contexto dentro de la universidad. Para poder pensar un poquito en la educación en un sentido amplio,
parece que siempre se nos ha exigido desde la sociedad, aunque somos parte de ella, una demanda constante, ¿no? De poder responder a las demandas de esa sociedad. Demandas que muchas veces no son tan claras, no son tan definidas, no son tan diversas como para atender esas diferenciaciones en todos los ámbitos. Pero es un desafío que permanentemente nos implica desde el compromiso. Y ahí me reconozco en esos años 90 con un compromiso, porque ya de estudiante tuve el compromiso en ese rol de poder protagonizar y formar parte del centro de estudiantes, del lugar de la Secretaría de Extensión Universitaria, haciendo un apoyo institucional a la defensa de los derechos de los estudiantes. Pero posteriormente me incorporé a la docencia con el caminito más bajo, desde aquel ayudante ad honore en didáctica, en técnicas de estudio, con la profesora Silvia Castillo. Posteriormente comencé a indagar las ayudantías de segunda, de primera, en las cátedras de técnicas de estudio, y después este ámbito de la didáctica fue un ámbito que siempre me planteó desafíos, ¿no? Intereses, curiosidades. Sentía que había un equipo humano detrás de estas cátedras que no solamente me permitían el colaborar con la ayudantía, sino que me permitían un desarrollo profesional. Y esa era parte de mi ambición en esas aulas, ¿no? Y acá me atrevería a recuperar una anécdota, ya que coinciden también el aniversario y los festejos en homenaje al profesor Ricardo Nervi. Y tiene que ver con unos primeros andares de estos desafiantes que teníamos, y digo teníamos porque compartía cátedra y ayudantía con la profesora Verónica Moreno en pedagogía. Y recuerdo una de aquellas clases iniciales donde decíamos, no puede ser que el teórico sea un discurso, un monólogo centrado desde la academia, desde los grandes saberes, y la parte práctica como aquella comprensión lectora, aquellos textos, aquellas discusiones y debates. Tenemos que movilizarnos desde algún lugar. Y recuerdo una anécdota que para quienes han transitado por las aulas, el aula mayor que está a la entrada de la universidad tiene dos vías de acceso, por la parte de atrás y por la parte de adelante, por donde está el escenario. Entonces nos propusimos comenzar la clase saludando a los alumnos que se habían puesto obviamente todos enfrente del escenario y haciendo un poco de paripé y planteando el desafío de por qué siempre la clase tenía que estar mirada hacia adelante, hacia un escenario que marcaba una diferencia de altura, donde había unos recursos, material didáctico, una distribución del aula que lo único que parecía mostrar era esa cuestión del disidente, de aquel que expone y los otros que escuchan. Entonces, previamente meditado, nos propusimos un debate y qué pasaba si dábamos vuelta toda la clase para el otro frente, ¿no? De hecho, así lo propusimos al alumnado y el alumnado obedeció sin una palabra. Implicaba esto mover todas las sillas hacia el otro frente y cambiarnos de lugar. El tema que comenzamos hablando aquí fue el poder de la educación, ¿no? El poder y cómo está estructurada las situaciones educativas. ¿Cuál es el lugar del docente? ¿Qué implica la docencia? ¿Qué implica el alumnado? ¿Cuál es el lugar que le estábamos dando en esas situaciones para el aprendizaje y la enseñanza? Y esto, claro, tenía su riesgo, porque innovar en una estrategia o plantearnos algo que hoy puede quedar en eso, una mera anécdota, sí tenía un trasfondo que era aquella motivación, aquel ímpetu por generar nuevas situaciones de aprendizaje dentro de la universidad. Por eso, la reflexión en la práctica, espacios para debatir, para pensarnos, para pensar conjuntamente, era algo que desde la cátedra de didáctica
creo que fue tomando cada vez más fuerza. De hecho, coincidió posteriormente con un máster, bueno, que yo no lo hice como máster, sino como especialización en la UBA, acerca de la didáctica, y fundamentalmente fueron la línea de investigación desarrollada por Marta Souto en la UBA, y la continuidad que posteriormente ha tenido dentro del departamento, lo que fue despertando ese afán por la investigación, ¿no? Que tenía su raíz nada más ni nada menos en lo que John, y que lo utilizamos en varias oportunidades, hablaba sobre el aprendizaje reflexivo. Y hablar de la docencia creo que también es hablar del aprendizaje en el aula. Por eso investigación, práctica docente, eran ámbitos o dimensiones de una misma realidad. En la investigación recalco el trabajo que desarrollamos con el profesor Negrotto, a través del cual se creó el centro, el departamento de investigación que actualmente dirige junto a la profesora Campagno con un equipo de docentes y colaboradores con distintas producciones en distintos ámbitos, ¿no? Y así fue desarrollando también después la apropiación de alguna otra asignatura que tuve, la didáctica de nivel superior y las prácticas docentes, sobre todo de doctorado en ciencias de la educación. Esto para mí fue un cable a tierra más, donde toda la teoría iluminada por lo que llamábamos irónicamente por el faro de luz de la UBA, cubría esas expectativas, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo en equipo con colaboradores como Rosana Perlo y algún otro ayudante que he tenido en alguna de las cátedras, nos permitía hacer un espacio de reflexión, de aprendizaje, de planteo acerca no solo de lo que era la educación, sino del planteo de lo que era ejercer la docencia, el compromiso social que tenía. No era una mera transmisión de contenidos, algo que también nos debatimos mucho, ¿no? La teoría, la práctica, dónde hacer esa conjunción, cómo bajar de la universidad a las aulas del bachillerato, del secundario, a las aulas de primaria, de secundaria, cómo mirar más allá de ese contenido y de una metodología. Algo que entre la didáctica de lo grupal y los planteos que se venían desarrollando en el ámbito de un aprendizaje significativo, de nuevas perspectivas, tendencias en el ámbito educativo permitían desarrollar. Por eso, para ir cerrando, simplemente destacaría como tres características de lo que para mí personalmente ha significado la docencia en los 90, pero para lo que también creo que debe mantenerse como criterios para la docencia hoy en día. Una es aprovechar esa insolencia del nuevo profesional, ese ímpetu con el que nos recibimos y donde la creatividad y la innovación es lo que nos permite estar abiertos, receptivos a nuevas perspectivas, a incorporar nuevas aportaciones o comentarios en el trabajo, ¿no? Entender que también a veces el fracaso es una oportunidad para aprender. A veces bajar esas exigencias es lo que nos permitía de alguna manera el debate y la apertura a generar el propio conocimiento, no solamente transmitir o apropiarnos de aquellos que veíamos en las producciones de afuera. Otro de los ítems que me gustaría destacar lo he llamado cuando la paja no está en el ojo ajeno, sino que está en el propio, es decir, poder generar un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, poder tener herramientas, recursos, capacidades para resolver los problemas del aula, los problemas de la docencia. Evaluar y analizar de forma efectiva esas evidencias, esos argumentos, esas demandas y creencias, es un trabajo que lo reflejamos, creo, en los talleres, en las reuniones de cátedra, en los equipos de investigación, porque es precisamente desde ese pensamiento crítico donde considero que pudimos mejorar, pudimos abrir nuevas líneas y poder trabajar en una mejora de la educación universitaria.
Y por último, destacaría la formación que nunca acaba, ¿no? A veces me pregunto si en todas las profesiones es igual. Parece que esto de ser docente, nunca tenemos el tiempo suficiente para acceder a la información, para ser eficaces en la selección de esa información, para poder tener un análisis de información crítica, competente y la más adecuada para que junto con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías nos permita seguir investigando, organizando, evaluando y comunicar el conocimiento en las aulas. Así que desde este lugar, un poquito una pincelada a lo que ha sido la trayectoria, compartida con reflexiones, pero también con vivencia, no me queda más que la palabra agradecimiento, ¿no? Generosidad por haberme brindado aquellos espacios de aprendizaje y haberlo compartido con tanta gente que hemos tenido espacios en la formación del profesorado y en las distintas cátedras. A todos ellos, muy agradecidos de haber formado parte de esas aulas. Bueno, muchas gracias, Fabio. Realmente en lo que vos decís, estas pinceladas que has traído de la década del 90, ilustran muy bien cómo nuestra universidad, nuestra facultad fundamentalmente en esa época, quizá por políticas que en algún momento no estábamos tan de acuerdo, como fueron las políticas de los incentivos, pero que luego hicieron que empezaran a surgir grupos de investigación, equipos de trabajo, y que vos bien has hecho mención. No voy a extenderme más porque estamos mal con el tiempo, vamos a dar lugar a Norma, pero bueno, agradecemos muchísimo tu participación y tu relato, que da cuenta de lo que vos decís, ¿no? Esa insolencia que uno tiene cuando es joven, cuando quiere arremeter contra la teoría, y también retomo de tu relato esto de que la formación no acaba nunca, ¿no? La docencia es un desafío que yo quiero que nos interpela hasta el fin de nuestra existencia. Así que comparto plenamente y te agradezco nuevamente, y paso a Norma si escuchamos a Walter. Gracias. Gracias, Liliana. Bueno, voy a presentar a un colega y amigo, exalumno. Cuando yo vine recién recibida a esta casa, él estaba recibiéndose, que es Walter Casenave. Profesor, doctor Walter Casenave. Él y yo compartimos no solo el venir de la zona norte, sino la creencia de que la formación es continua para nosotros, y fuimos escalando carreras hasta terminar nuestros doctorados, más o menos en simultáneo. Walter, yo le admiro su trayectoria fundamentalmente en algo que para mí es esencial en la educación de una persona. Antes que nada es maestro nacional. Después, finalmente, después de haber hecho todas las reconversiones de planes y de carreras en profesorados, en las licenciaturas y demás, llegó a cumplir con su doctorado en mi vieja y querida Universidad Nacional del Sur. Él es doctor en geografía. Eso se suma a otras características. Es polifacético, Walter, es un gran escritor. Él da cuenta de sentimientos y conocimientos de la Pampa profunda a través de la literatura, ¿no? Su pluma es muy interesante y además es una persona que se compromete con cosas como nuestra eterna lucha por los ríos, por el derecho al agua, con la Fundación Chalilou. Cuando le otorgaron el premio Testimonio y se lo define como personalidad destacada de la cultura, realmente no se equivoca. Es un gusto, Walter, colega en la disciplina, darte la palabra para que te sumes a este conversatorio. Bien, muchas gracias. Antes de entrar específicamente en la materia de la reunión,
quiero hacer notar que en las charlas previas que hubo sobre los contenidos, no se tuvo en cuenta, al menos para mí, no se me dijo, que iba a haber un elemento que ha sobrevolado todas las conversaciones previas y que me parece muy bueno, que es el recuerdo. Ese recuerdo que con la intensidad que todos los que me precedieron lo han hecho, con el cariño, ese recuerdo, digo, acerca a la emoción. Y la emoción es algo muy, muy importante y ayuda mucho, especialmente cuando, como suelen decir los paisanos, uno está ya más cerca del arpa que de la guitarra. Suponiendo que me fuera a tocar el arpa, ¿no? Que habría que ver. Lo cierto es que les agradezco en la palabra que me hayan hecho volver hacia atrás, hacia gente, hacia hechos y lugares que uno los tiene en un rincón un poco olvidado de la imaginación, pero que allí están como sustentos del ser, digamos. Bueno, yendo específicamente a la premisa que nos reúne, ¿qué significó ser docente de la facultad? Yo creo que advierto en esa premisa una palabra esencial, que es significó. Esa consideración me lleva al verbo significar, que de las múltiples acepciones que le da a la academia, yo elijo la cuarta: representar, valer, tener importancia. Pero para sustentarlas necesito retroceder un poquito. Para hablar de la propuesta necesito ir atrás en el tiempo y exponer antes lo que la facultad me dio a mí. En lo personal, yo accedí a la facultad como alumno y como tantos otros, llevando una carga de intereses y de conocimientos que puede haber sido considerable, pero que básicamente eran desordenadas. De allí entonces que lo fundamental en el aporte de la facultad ha sido el darnos una enseñanza de orden en un sentido amplio, que nos dio las herramientas para completar y sistematizar ese conocimiento desordenado que traíamos. En el caso mío, bueno, fue apuntado a la geografía y la historia, pero fue un proceso lento, constante, donde a veces sin advertirlo nos nutríamos de la sustancia del tema que nos interesaba. Así entonces, yo digo con reconocimiento que la facultad nos enseñó a sistematizar e interpretar el tiempo, que es la historia, y el espacio, que es la geografía. Ya en lo específico, en lo que hace a la significación de ser docente, bueno, dicho en una síntesis apretada y objetiva, una vez que uno egresó, nos puso frente a la realidad. Es decir, dejamos la teoría pedagógica y didáctica del aula, del aula facultativa, de la facultad, para enfrentar es un modo de decir, a los chicos que venían en requerimiento de lo que nosotros podíamos darles. Allí es donde, en lo personal, advertí algo que me ayudó mucho, que me nutrió mucho, que fue el aprendizaje recíproco para con los alumnos. Es decir, yo aportaba en lo posible y lo mejor de mi conocimiento, pero había una respuesta que incluía desde la atención hasta las preguntas que me iba nutriendo realmente como persona y como docente. Esas circunstancias tuvieron otros resultados
que siempre consideré importantes, como fueron la posibilidad de servir, en un sentido amplio, pero también en uno específico, de servir a la sociedad pampeana y a veces también a la sociedad nacional. ¿Y cómo fue eso? Bueno, perdón, ¿cómo fue eso? Con algunos aportes hechos bajo diversas formas, pero aportes elaborados y sólidos que pudieron ser comunicaciones en ámbitos científicos, o a veces respondieron a pedidos específicos del Estado provincial, de quien nos sentimos, y el plural lo amplío porque no es solamente para mí, de quien nos sentimos orgullosos de haber contribuido a eso. Prosiguiendo con lo ampliado, en el caso mío, personal, yendo a la premisa propuesta, me ayudó a comprender, como les decía, el espacio y el tiempo, que son dos conceptos que hacen, dos conceptos netamente humanos, que hacen a nuestra esencia intelectual. Pero también, al margen de volcarlos hacia el alumnado, les ayudamos, creo yo, a construir una filosofía de vida que en esa etapa de la vida, perdón por la redundancia, en esa etapa de la existencia, los chicos tienen a veces en forma dudosa o tambaleante. Yo creo que la enseñanza que le dimos, esto hago un aporte de todos, ayudó a que hoy quienes ya son hombres y mujeres hechos tuvieran una base filosófica consistente. Bueno, y finalmente, pero no menos importante, yo creo que el ejercicio de la actividad docente en la facultad nos dio la apreciación de ese concepto tan evasivo a veces y tan concreto otras, que es el eros docente. El eros docente, esa suerte de comunicación de índole sentimental, si ustedes quieren, que hace querer a los protagonistas, a los alumnos, y también que los protagonistas nos quieran a nosotros y nos respeten como gente capaz de ser eficiente en el dictado de una materia y respetables como personas. Yo creo que para una síntesis en el tiempo que se nos otorgó, más no puedo decir, lo único que he sido absolutamente franco y les agradezco el momento. Eran palabras de despedida, obviamente. Nos han comunicado, claro, que nos fuimos de tiempo, mucho. Pero bueno, creo que la riqueza de la charla, obvia que yo pueda agregar algo más, está impecable. Para mí nos quedamos todos con ganas de escuchar y de decir. Pero Liliana, te diría que hagas el cierre que corresponda, porque tenemos que respetar los espacios. Si no, charlamos toda la tarde. Muchas gracias, Norma. Bueno, coincido con Norma que ha sido muy rico y también hasta melancólico, la palabra que me sale, recuperar las distintas décadas que cada uno de ustedes nos ha traído. Brevemente, bueno, Ricardo, como dije cuando él habló, trajo con mucha claridad la importancia que fue la normalización, los concursos, para esta incipiente Facultad de Ciencias Humanas que estaban haciendo. Eso consolidó la planta, hizo que mucha gente se radicara, viniera a vivir a La Pampa y a traer toda su formación y sus saberes a quienes estábamos aquí. Y bueno, también marcó cómo ese momento histórico
valga la redundancia, nos ha marcado a todos, ¿no? A los que hemos pasado por la facultad. Gilda, en sus palabras, recupera, o quiero recuperar yo de sus palabras, mejor dicho, esta cuestión del compromiso, ¿no? Como uno empezaba, se metía en la facultad, como ella dice, jóvenes, con mucho ímpetu, con mucha pasión, y el trabajo docente hacía que sigue pasando, ¿no? Que uno se involucre más allá del horario laboral, y que entonces tuviera que buscar en tiempos personales para poder dar cuenta a las demandas de la profesión. Me gustó mucho eso del compromiso que tenían, y también de la solidaridad de otros departamentos para con el departamento al que ella pertenecía, en aras de seguir consolidando la facultad. Bueno, Fabio trajo la cuestión de los 90, que como ya dije fue relevante para el crecimiento de la facultad, más allá de todas las luchas que hubo con las políticas educativas, pero que hicieron que se consolidaran los grupos de investigación, que la facultad tuviera una mirada con el medio a través de mirar los otros niveles y de las investigaciones conjuntas. Me pareció que es un aporte interesante de ese momento. Y luego las palabras de Walter, bueno, que todos reconocemos como un gran intelectual pampeano que con toda su sabiduría ha estado, digamos, con sus publicaciones, no solo, digamos, iluminándonos a los pampeanos, a los argentinos, sino que su formación y su lucha ha sido reconocida internacionalmente. Con lo cual, y perdone la brevedad, tenía mucho más para decir, pero en aras del tiempo, solamente para hacer referencia a lo que ha sido mi paso por la facultad, decir que, bueno, como les dije al comienzo, yo ingreso en el 76, pero ya en el 82 comienzo la docencia, como decía Fabio, de pequeños pasos, primero ad honorem, luego siguiendo la carrera docente, ayudante, adjunto, y tuve la suerte, digo yo, de construir mi identidad profesional en esta casa. Me jubilé en el 2018 siendo profesora titular en el área de las didácticas, y en todo ese tiempo yo tengo nada más que agradecimientos y reconocimientos a esta facultad, que ha podido y ha generado que muchos de los profesionales que nos hemos formado en La Pampa podamos trascender en algún punto, porque hemos hecho nuestros posgrados afuera, y que la facultad sea reconocida, no es por lo individual, sino justamente que uno se siente orgulloso de pertenecer a la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que yo les agradezco, la verdad que me emociona compartir este espacio después de tantos años, porque en 50 años uno ha estado ya 40 y pico en la facultad, así que casi toda la trayectoria la hemos vivido, así que voy a dar paso a Norma para si quiere decir unas palabras finales, y agradecerles nuevamente por este encuentro y por la calidez de sus presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Es una especie de cierre rápido de agradecimiento. Creo que lo esencial fue dicho, y cuánto nos queda por decir y las ganas de conversar, ¿verdad? Pero bueno, lo esencial me parece que ha sido expresado. Algunos, en mi caso, han sido 42 años en esta casa. Yo soy graduada de la Universidad Nacional del Sur, y a los pocos meses me llaman, porque al nacionalizarse se precisaban títulos nacionales, y esta universidad surge como provincial y estaba nacionalizando su título y su sistema. Así que por eso comparto mucho con mis compañeras de inglés y demás el trayecto de vida compartido que tenemos, y la lucha y demás, y la camiseta de la Universidad de La Pampa puesta y de esta facultad. Donde éramos una familia en un momento, donde nos ayudábamos todos, no importaba la carrera. Así es que ese es el mensaje que quizás debamos transmitir, ¿no? La unión hace la fuerza, creo yo. Así es que siempre a disposición. Creo que tendríamos que ir terminando nuestro encuentro.
rescatando básicamente la labor de la organización de este tipo de discusiones. Y yo daría la palabra a Eric para ese cierre de, no sé, si te llegaron mensajes, de evaluación y demás. En lo personal, ha sido un camino en el túnel del tiempo muy gratificante, porque esta casa para mí significa muchísimo. La vi transitar recién incorporada al Sistema Nacional de Universidades, donde todos juntos, alumnos y docentes, nos perfeccionamos cada vez más, ¿no? Hoy tenemos con el título de grado superior, con los doctorados, muchísima gente en nuestra casa. Y esa gente no solo que es valiosa, sino que está siempre dispuesta al aporte. Creo que a ellos habría que, de mi parte, un gran saludo por el nivel, por el compromiso, por gente como mi compañero de universidad en Bahía Blanca, que ha venido por muchos años, con su filosofía y sus cosas por los pasillos y todos aprendiendo. Así que todos hemos aprendido unos de otros, nos hemos apoyado mucho, al margen de cualquier diferenciación ideológica que hubiera. Éramos un uno para la facultad. Esa fue mi experiencia de vida. No sé si las cosas han cambiado, creería que no tanto. Así que muchas gracias de mi parte y te pasaría la palabra. Muchas gracias, Norma, Liliana, por la coordinación de este panel. Agradecer nuevamente a las y los invitados. Tenemos muchos saludos de quienes han seguido la transmisión a través del canal de YouTube de la universidad. También aprovechamos para agradecer al equipo del CEPA, que en este tercer panel nos acompaña en el soporte técnico y en la transmisión. Paso a compartir algunos de esos saludos que han llegado a todas y a todos los panelistas, los docentes de nuestra casa. José Luis Insausti ha enviado varios saludos a muchas de las personas que han hablado, a Gilda, a Ricardo, a Walter. Graciela Rossi ha dejado también sus saludos, como Analía Melich, egresada de Letras de 1986. Carlos Alberto Garay también ha saludado, junto con Laura Ascona, Silvia Ferrero, Estela Maris Leduc, María José Villorú, Adriana Garallo, Hugo Alfonso, Graciela Overs, quien felicita a la comisión organizadora por estos conversatorios que facilitan recuerdos, la profesora Leticia García, que le envía un saludo especial a su profe, dice Norma Medus, Adriana Barbero, quien deja las felicitaciones a nuestra facultad, con un mensaje en el que cito, dice, muy orgullosa de haber pertenecido a esta comunidad y muy agradecida al cuerpo de docentes que con tanta pasión y dedicación contribuyeron a mi formación universitaria. Federico Martocci deja sus saludos junto a Gustavo Bertón, Paula Inés Laguarda, Adela Besolo, quien es una de las coordinadoras de la Comisión del Cincuentenario, María Pía Bruno, felicita por este ciclo de conversatorios que permiten el reencuentro y el recuerdo con el equipo docente, Fiorella Funes, María Esther Folco felicita a la facultad por este espacio de encuentro, orgullosa de ser parte de la comunidad educativa de nuestra querida Facultad de Ciencias Humanas. Laura Ascona también se suma a las salutaciones, emocionada de escuchar las historias que están siendo compartidas. Andrea Marina Datri, Adriana Barbero, que recuerda las maravillosas clases de Ricardo en marzo de 1976, a pesar de la época que nos tocó transitar. Saludos de Melina Caraballo. Adela Besolo le envió un saludo al profesor Ricardo García, excelente recuerdo de él como docente y como persona. Silvia Crocetti, quien también coordina la comisión del Cincuentenario,
Emocionada de escuchar a Ricardo por los años compartidos como alumno y luego como colega. Sus recuerdos sobre la calidez de nuestra facultad son maravillosos. También tenemos a Graciela Overs. Un gusto escucharte, Gilda. Felicitaciones por todo tu trabajo y siempre agradecida por haber aprendido tanto con vos. Mirta Singh deja su saludo a la facultad y especialmente a Ricardo, muy buen docente, que a inicio de los 80 nos motivaba a pensar la filosofía a pesar de las censuras. Y aquí tenemos varios saludos de las colegas de Pico para Fabio. Silvia Ferrero, que envía un gran saludo y dice que es un placer verte y escucharte por este medio. María Rosana Moreta también deja un saludo. Y también, Fabio, para que después veas por el chat los mensajes particulares que te han enviado. María Marta Dúcar, un saludo a Fabio. José Linsausti dice, qué bueno verte, me acuerdo de vos en los talleres de expresión con Gloria Bonani. Perla Garallo te envía también un saludo. Silvia Castillo, quien integra también la comisión del cincuentenario. Fabio querido, tan lejos y tan cerca, compañero y amigo, tan valioso en el transitar esta institución tantos años, orgullosos tus aportes en este aniversario. Sergio Maluendres, les envío un saludo a todas y a todos, un saludo a quienes integramos la comunidad de nuestra facultad, y destaca las actividades vinculadas al 50 aniversario. Desde Bedelía de General Pico, que están siguiendo la transmisión, Aníbal Balda le dice a Fabio que no tiene aulas para vos en este momento. Ana Rodríguez, un saludo, también deja sus saludos y agradece a la comisión organizadora. Hay un saludo de Abueda Campisi por las palabras de Gilda. Leticia García le deja un saludo especial a Walter, muy querido profe que nos abrió la pampa hacia el oeste, hacia los problemas del agua en nuestro territorio. Paula Inés Laguarda también le envía un saludo a Walter y felicita a la facultad por estos encuentros y la posibilidad de encontrarnos y sentirnos más cerca en estos tiempos. José, lo que ha seguido toda la transmisión, ha dejado varios mensajes, y uno de ellos es: descubrí el Bajo de las Palomas por lo que contaba José de su práctica como maestro, como Walter de su práctica como maestro, luego con que me enseñó desde Caldenia. Silvia Castillo envían saludos especiales a Liliana y a Norma por su trabajo como coordinadoras, al igual que Adela Besolo, y desde el Departamento de Estudiantes de la Facultad envía un saludo a las y los docentes, con quienes tantos años compartieron las aulas y los pasillos de esta facultad. Federico Martocci también se suma a los saludos. María Emma Martín saluda a las y los panelistas, y especialmente a Fabio. Cristian Glusco, Moira Morisoli, Gustavo Bertón, Pablo Escarpelo, hijo de Gilda, un saludo y dejo un mensaje de orgullo de mi madre, sé de su esfuerzo en estos momentos. Patricia Martín, Julio Alejandro, un saludo para las y los docentes que nos han compartido sus testimonios. Y este saludo también especial en nombre de la comisión organizadora y de la facultad por haber compartido este espacio. Y cedo la palabra a Norma para hacer el saludo final y nos vemos en el próximo encuentro. Simplemente un abrazo para los compañeros de algún trayecto de vida o de vecindad, como me ha pasado por la ciudad de origen de Guatemala y la comunidad de la geografía, lo mismo de nuestra decana, y toda la comunidad. Esta es nuestra casa, fue nuestra casa, la mía desde 1973, pasamos las buenas y las malas juntos. Creo que nos abroquela eso, ¿no? Y hace que realmente verlos, un reencuentro, aunque sea virtual, en estos tiempos tan especiales, es muy gratificante. Siempre creo, mientras podamos, vamos a estar para nuestros alumnos y para con nuestros compañeros.
siempre. Así que un gusto de verlos a través de la pantalla, a los que son familia, a los que no lo son, que son mis colegas y mis hermanos en esta comunidad universitaria. Un gran cariño para todos y muchas gracias. Ha sido enriquecedor, pero muy cortito. Hasta pronto.